El Señor les bendiga, hermanos. En este día le damos muchas gracias al Señor por su amor y su misericordia. Estamos aquí solo por Él, amén. Y le damos gracias a Él por eso, por permitirnos llegar hasta sus hogares para compartir la palabra del Señor. Y gracias a ustedes por suscribirse a nuestro canal y también por permitirnos llegar a sus hogares, amén. Por permitirnos entrar a su hogar, amén. Vamos a hablar hoy sobre un tema que se llama la hipocresía. ¿Existirá la hipocresía dentro de la iglesia del Señor, entre los hijos de Dios? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vamos a entender cómo destruye la hipocresía, amén. Y vamos a orar y de ahí nos vamos al libro de Romanos, amén. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú eres grande, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro cuidador y hasta hoy tú estás con nosotros, Señor eterno. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú estés y llegues a cada hogar donde haya necesidad, Señor. Que tú nos guardes todo mal, Señor, no importa qué sea la situación y que esté pasando. Sabemos que no estamos solos y que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, pedimos que tú hables a través del consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, versos 9 y 10. Dice así, la palabra se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dice la palabra del Señor, el amor sea sin fingimiento. Y en la otra traducción, dice la palabra del Señor, el amor sea sin hipocresía. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Y ahora entendiendo la definición de hipocresía, nos vamos a preguntar si estará existiendo eso hoy en día, amén. Pero mire lo que dice aquí la palabra del Señor, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y esa es la batalla del cristiano, aborrecer lo malo, y la hipocresía es un mal que puede destruir una iglesia, un mal que puede destruir una alma. A veces no nos enteramos y no sabemos de situaciones, pero una de las razones, cuando usted va a predicar a las calles y le da un tratado a alguien y pregunta si ha conocido a Cristo, y dicen, sí, lo he conocido, pero yo me fui por tal razón. Una de esas razones es la hipocresía. Y la hipocresía duele en el corazón a la persona, lastima, y las personas se retiran porque se van desilusionadas, porque se supone, y es la realidad, que en la casa del Señor está el amor de Dios. Pero el amor de Dios tiene que estar en nosotros también, los creyentes, amén, porque somos el cuerpo de Cristo. La hipocresía es malo. Dice la palabra del Señor, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Jesucristo, amén. El amor genuino, el amor verdadero. Dice el verso 10, amaos los unos a los otros. Algo que es algo importante. Pablo le dice a la iglesia de Romanos, amaos los unos a los otros. No hay diferencia entre hermanos, entre la misma familia de fe, la familia de fe en Cristo Jesús, amén. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, amén. Dice amor fraternal. Quiere decir que tengamos una afección, un sentimiento los unos a los otros. Pero ¿qué clase? Aquí dice la palabra del Señor, en cuanto a honra, dice su palabra. Dice en cuanto a honra, quiere decir un respeto, una honra, un honor hacia el prójimo, hacia el hermano que está en la iglesia. Que cuando lo veamos, sintamos el gozo y decirle, el Señor le bendiga. Pero ¿qué tal cuando nosotros detectamos esa hipocresía? Podemos cerrar nuestro corazón y decir, no, mejor me alejo y sigo lo bueno, amén. Y dice la palabra del Señor, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Quiere decir que todos somos igual. Pero la hipocresía es lo contrario, amén.
Dice la palabra del Señor, sin fingimiento. Como dije, la Biblia de las Américas le llama hipocresía. Dice con honra, respeto, prefiriendo los unos a los otros. La iglesia no es un club social, la iglesia es un lugar donde vamos a adorar, la casa de adoración. Y dijo la palabra del Señor que es su casa de adoración, amén. Es la casa del Señor, casa de oración. Vamos nosotros ahí a buscar al Señor, a decirle al Señor cuánto lo necesitamos y nos amamos entre los hermanos. Nos damos un saludo sincero, amén. Pero aquí exhorta Pablo a la iglesia de Roma, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, bueno, buscando yo lo que quería decir, quiere decir hipocresía, tuve una definición que muy clara. Y dice pretender ser algo que no somos, pretender ser mejor de lo que en realidad no somos. Es una falsedad, no hay algo genuino, sino lo contrario, hay mentiras, hay una falsedad en esa persona. La hipocresía vive dentro en el corazón. Dice que donde salen las guerras, donde sale todo lo malo, dentro del corazón sale todo eso, amén. Y vamos a hablar de esa enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos que está en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 1 al 4. Si usted me puede acompañar, dice la palabra del Señor así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Y qué puede hacer la hipocresía? A engañarnos, ¿verdad? Que en todo la obra que nosotros estemos haciendo, la queremos hacer para que el hombre la vea, olvidándonos que Dios corre sus ojos alrededor de la tierra y Él está viendo todo. Él ve lo interior de nuestro corazón. Y dice la palabra del Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hay recompensa de parte del Señor cuando hay obra de bien, obra en fe, amén. Pero cuando está ese motivo, esa motivación en nuestro corazón para ser visto de otros, la palabra del Señor dice que no habrá ya recompensa de parte de Él, amén. Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, dice la palabra del Señor, para que tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir eso? Le está hablando sobre los líderes en aquellos tiempos, que dice que cuando daban limosna, ellos lo publicaban para que todos miraran. Pero nosotros no somos así. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor, no para la gloria del hombre. Dice aquí la palabra del Señor: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. La hipocresía no es un problema interior o con el otro, viene siendo ya un problema entre nosotros y Dios. Aun cuando sabemos que Él está viendo todo, podemos pensar que podemos engañarlo, pero no, nadie puede engañar al Señor, amén. Él conoce el interior del corazón, Él conoce qué es lo que está surgiendo en nuestros corazones. Mateo 6, 1 al 4 describe que buscaban ser alabados, vanagloriosos. El hombre no puede buscar su propia alabanza, ser vanaglorioso. Una persona que todo lo que hace lo quiere publicar, siempre quiere hacer obras de bien. Cuando quiere hacer una buena obra, no lo hace directamente con quien lo quiere hacer, sino que tiene a otras personas, busca a otras personas que lo hagan para que después digan: wow, qué buena es el hermanito, la hermanita. Pero dice la palabra del Señor que hay cosas que hay que hacer en secreto para que nuestro Padre que está en los cielos nos dé esa recompensa, amén. Y dice la palabra del Señor ahí que también, aleluya, dice que si usted lo puede ver, si alguien da una limosna es porque hay una necesidad.
pero creo que a veces hay una necesidad más en el interior, en el que está dando con un corazón no estable, amén. Y a veces ignorando eso, todavía queremos obrar solo para ser vistos, para ser alabados, pero olvidamos el amor y la misericordia de Dios, no solo sobre esa persona, sino sobre nosotros, que Él es bueno, amén, y que Él busca nuestro bien y Él quiere un corazón sincero. Y dice la palabra del Señor, Mateo 23, verso 25, si podemos ir allá. Mateo 23, verso 25, dice así la palabra: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El Señor le daba esta enseñanza a los discípulos sobre los líderes, amén. Los líderes en aquel tiempo. ¿Qué decía la palabra del Señor? Que había impureza, amén. Había impureza por fuera y por dentro. Por fuera se miraba todo muy bien, muy limpios, personas de bien, con buena voluntad, pero en realidad por dentro, ¿qué es lo que existía adentro? Dice la palabra del Señor: estás llenos de robo y de injusticia. Cuando hablamos de la injusticia dentro de los hijos de Dios, podemos acordarnos de Caín y de Abel. ¿Recuerda usted la injusticia de Caín contra Abel? ¿Qué mal había hecho Abel a Caín? Ninguno, sino que había una envidia, había un mal en su corazón, porque Dios se agradó con la ofrenda de Abel, pero Dios ya conocía el corazón de Caín. ¿Y qué es lo que hizo Caín? Caín vino en contra de Abel, le quiso hacer mal, no tuvo ninguna sinceridad con él, amén, y lo mató. Eso fue lo que llegó a ser la hipocresía, porque fue hipócrita. Se presentó delante de Dios como que todo estaba bien, pero no estaba bien. Podrá ser que alguien se presente delante de la congregación como que todo está bien, y en realidad no está bien, y hay injusticia entre esa persona y la hermana, injusticia entre una persona, mi persona. No puede ser así, amén. Dios aborreció la ofrenda de Caín, y por más que Caín trató de sentenciarse él mismo, el Señor no lo permitió. Por más que una persona, dice un salmo, que el injusto no se podrá levantar dentro de la congregación, dice su palabra, pero es que Él es el juez, Él es el de la autoridad, amén. No podrá ser de esa manera. Dios es un Dios limpio, Dios justo, limpios por fuera, sucios por dentro. No puede ser, amén. La palabra del Señor también en el verso 28 del mismo capítulo dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, dice su palabra, de iniquidad. Todo que habían al mismo tiempo que obraban para hacer bien, obras de justicia, de bien, también había obras de mal, amén. Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor: justos a los hombres, pero por dentro hipócritas. ¿Cómo Dios quiere que nosotros le sirvamos al Señor? ¿Cómo Dios quiere que nosotros nos llevemos con los demás hermanos y las hermanas? Dice la palabra en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, verso 14 al 17, dice así su palabra: pero si tenéis celos amargos y contención. Recuerde lo que hablamos de Caín y de Abel, una hipocresía no solo con su hermano Abel, sino con el Señor, amén. Y aquí dice la palabra: pero si tenéis celos amargos y contención. ¿Qué es lo que tenía Caín dentro de su corazón? Era una amargura. Y dice: y contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Puede haber un conocimiento de la palabra, puede haber hasta un don en nosotros. Puede ser que nosotros prediquemos, alabemos, pero si dice si hay celos amargos y contención en vuestro corazón, dice la palabra del Señor,
Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si nosotros estamos obrando y obrando para el Señor, todas estas obras de bien, porque es de bien, pero aún se encuentra algo así en nuestro corazón, se vuelve a hacer una hipocresía delante del Señor, y no estamos engañando a nadie más que a nosotros mismos, porque aún así, si el Señor le dio la enseñanza a los discípulos y el Señor le habló sobre estos líderes, que ellos ponían cargas pesadas y ellos ni un dedo movían para hacer igual, y la palabra dice que el Señor también les dijo, escúchenlo, hagan lo que ellos digan que hagan, pero no sean como ellos, no hagan las cosas que ellos hacen. Si dijo todo eso es porque la hipocresía existe. La hipocresía existe, y nuestro Padre que está en los cielos, Él mira todo. Y dice aquí la palabra del Señor, en verso 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Como dije, podemos estar predicando, podemos estar haciendo de todo, pero dice que esa sabiduría ya no es de lo alto. Dice, porque la sabiduría del Señor primeramente es pura. Y dice, después pacífica. Quiere decir que en cualquiera que sea la situación, no vamos a exaltarnos, vamos a ser pacíficos, amén. Y dice, amable, benigna. Quiere decir que no le hace daño a nadie, y que lo que hace no es para mal. Y dice, llena de misericordia, dice su palabra, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. De nuevo la historia de Caín y Abel. Yo pienso así, que la palabra nos está diciendo que esa hipocresía no es aceptable de parte del Señor, amén. Y dice aquí la palabra del Señor en el verso 18, leamos, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No puede haber paz ni en el corazón ni en obras en el que hace lo contrario que dice la palabra del Señor, amén. Y vamos de nuevo a lo que dice Romanos capítulo 12, verso 9 al 10, dice la palabra, el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Dice, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. ¿Cómo Dios quiere que obremos en su obra? ¿Cómo Dios quiere que veamos al hermano que está al lado de nosotros? Amén. Quiere que lo veamos con un amor no fingido, no de mentiras. Muchas veces, nos queremos acercar a un hermano por alguna falta que ha habido y decimos, perdóname si te he ofendido, perdóname para que estemos bien. Pero la palabra nos llama a que estemos a cuentas, no solo con el Señor, sino uno con nosotros. No podemos nosotros seguir obrando siendo hipócritas dentro de la iglesia. Y puede pasar así, que digamos nosotros, Señor, Señor, dice su palabra, que no todo el que le llame Señor entrará al reino, dice su palabra. Porque dice que muchos le dirán eso en aquel día. Que Señor, Señor, pero yo hacía esto, yo hacía aquello, y no seremos permitidos si no tenemos un corazón sincero, amén. Puede ser a veces que oímos rumores de cualquier altercación, pero podemos entender que la palabra nos llama que nosotros sirvamos con un amor sincero, no fingido, dice su palabra del Señor, y que aborrezcamos lo malo y hagamos lo bueno. Y este es un pequeño pensamiento. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Un corazón sincero. La hipocresía no es de Dios y no es dentro del cuerpo de Cristo, es un fruto carnal, amén, y no es un buen fruto. Y en el nombre de Jesús les saludamos y pedimos que el Señor haya hablado en nuestras vidas a través de su palabra, y esperamos ser siempre de bendición. El Señor los cuide, y en el nombre de Jesús nos vemos para la próxima vez, amén. El Señor les bendiga.